Hay veces que se tiene la sensación de que hay una parte de una persona, quizás incluso de uno mismo, que es, bueno, como completamente inalcanzable, ¿verdad? Como si existiera un muro invisible. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en las teorías muy influyentes de la psicoanalista Frances Thurston, que dedicó su vida a intentar entender precisamente qué son esas barreras. Para entender esto, hay que ir al principio, a un enigma que tenía desconcertado al doctor Sidney Klein. Él trataba a pacientes que eran muy inteligentes, gente con éxito, que iban a terapia y en apariencia progresaban. Tenían sueños, contaban que mejoraban, pero Klein notaba que algo fundamental no cambiaba. Como él mismo decía, había una parte de ellos con la que era sencillamente imposible conectar. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? La que nos va a guiar hoy, porque no estamos hablando solo de un muro, sino de una auténtica fortaleza. Y claro, como cualquier fortaleza, se construyó para protegerse de una amenaza aterradora. Juntos vamos a descubrir qué es exactamente ese muro y lo que es aún más interesante, qué hay al otro lado. Aquí es donde entra en juego Frances Thurston. Gracias a su trabajo con niños autistas, consiguió identificar estas defensas ocultas y les puso un nombre: barreras autistas. Pero lo más revelador, lo que de verdad lo cambió todo, fue su descubrimiento de que estas barreras no solo aparecían en niños con un autismo severo, sino que también estaban ahí, ocultas, en pacientes neuróticos, o sea, en personas con ansiedades y conflictos internos mucho más comunes, tanto en niños como en adultos. A ver, y esto es súper importante entenderlo bien. Para Thurston, el autismo no era una enfermedad como tal o un daño cerebral. De hecho, con el tiempo, fue perfilando el término autismo psicobiológico para describir un conjunto de procesos, de reacciones defensivas que nos desconectan de la realidad y de los demás. Con esto, su enfoque se alejaba de buscar culpables, como se hacía a veces con los padres, para centrarse de lleno en comprender la experiencia interna de la persona. Vale, para entender el terror del que protegen estas barreras, Thurston nos lleva a un lugar muy primario. La historia de un paciente suyo, un niño de 4 años llamado John, nos va a abrir una ventana directa a ese mundo interior. Ahora vamos a explorar una experiencia que ocurre mucho antes de que tengamos un lenguaje para poder describirla. Es un terror elemental, una agonía que se siente en el propio cuerpo y que moldea la psique de una manera fundamental. Estas son las palabras textuales de John. En una sesión, mientras estaba reviviendo un pánico profundísimo, gritó esa frase. Para Thurston, fue una auténtica revelación. Se dio cuenta de que John no estaba describiendo a una fantasía, sino una sensación corporal real y aterradora, una experiencia preverbal que por fin encontraba cómo expresarse. Este agujero negro es, digamos, el núcleo de toda la teoría. Es la experiencia catastrófica de un bebé cuando se da cuenta, por primera vez, de que su cuerpo está separado del de su madre, pero lo hace antes de estar psicológicamente preparado para asimilarlo. Es sentir que, donde antes había conexión, calor, de repente hay un vacío, un agujero, la nada. Y esa agonía es tan insoportable que la mente construye defensas masivas para no volver a sentirla nunca más. Pasemos a la primera línea de defensa. ¿Cómo se intenta tapar ese agujero tan aterrador? Pues, curiosamente, la respuesta está en el mundo de lo tangible. Thurston los llamó objetos autistas. Y ojo, que no es lo mismo que el típico osito de peluche que nos da consuelo. No, esto es otra cosa. Son objetos duros, concretos. Y ya pone el ejemplo de Stephen, un niño que jamás soltaba un cochecito de juguete. La dureza de ese objeto en la palma de su mano le daba una sensación de solidez, de control absoluto, que era justo lo contrario a esa sensación de disolverse en el vacío. El tema es que estos objetos tienen una doble cara. Por un lado, son una herramienta de supervivencia, y una muy importante. Dan control, tapan ese agujero y mantienen a raya un terror que es inimaginable. Pero por otro lado, se acaban convirtiendo en una cárcel. Impiden el desarrollo emocional, bloquean cualquier conexión humana y mantienen a la persona atrapada en su propio mundo, privado y totalmente aislado. Pero no toda la defensa es así, dura y tangible. Thurston se dio cuenta de que había una segunda capa, una más fluida, más sutil, que usa el propio cuerpo para levantar esa barrera. Y estas son las formas autistas. En vez de usar un objeto externo, la persona utiliza sus propias sensaciones corporales. El ritmo de balancearse, la sensación de frotarse la piel, el zumbrido de un sonido monótono. Todas estas actividades crean una especie de capullo sensorial, una burbuja que te envuelve y te da una sensación de existir, a la vez que te separa de ese mundo exterior que se percibe como aterrador. Entonces, para que quede claro, ¿cuál es la diferencia clave entre ambas? Por un lado, los objetos autistas son duros, externos, y su función principal es taponar el vacío, creando una ilusión de control. Y por el otro, las formas autistas son fluidas, internas, autogeneradas, y su función es más bien calmar y envolver, creando una sensación básica de existencia. Son dos estrategias diferentes para luchar contra la misma amenaza.
Entender todo este entramado de defensas no es solo un ejercicio teórico, claro, es de hecho la clave de todo el proceso terapéutico. Así que vamos a ver cómo este conocimiento puede llevar finalmente a la curación. Y aquí viene lo más importante, yo creo. La clave de la terapia no es intentar dar al paciente algo que le faltó, no se puede rellenar ese agujero. El verdadero objetivo es crear lo que Tustin llamaba una situación de sostén, es decir, un entorno terapéutico tan firme, tan seguro y empático, que la persona se sienta capaz poco a poco de bajar sus defensas, de ir desmantelando ese muro ladrillo a ladrillo y por fin enfrentarse a ese terror original, pero esta vez con la diferencia fundamental de que no está sola. Creo que las palabras de este paciente de Tustin lo resumen a la perfección. El miedo a colapsar, a desintegrarse, es lo que mantiene ese muro en pie. Pero dentro de una relación de confianza, ese colapso tan temido puede transformarse en un avance, en una auténtica liberación de esa prisión autista hacia la conexión y hacia la vida. Y ya para terminar, vamos a ampliar un poco la perspectiva. Porque, aunque todas estas ideas nacieron en un contexto clínico muy concreto, la verdad es que nos hablan de una lucha que es universal. La experiencia del agujero negro es desde luego algo extremo, pero la idea de tener que enfrentarse a una desilusión de la realidad, eso es algo que nos toca a todos. La pérdida, la vulnerabilidad, la soledad, son experiencias dolorosas, y todo el mundo, en mayor o menor medida, construye caparazones protectores para defenderse. Claro. Todo esto al final nos lleva a una reflexión. Quizás las defensas que uno construye no son un cochecito de juguete, sino el cinismo, o el exceso de trabajo, o el distanciamiento emocional. La pregunta que nos deja el trabajo de Tustin es universal. ¿Cuáles son nuestros caparazones? Y sobre todo, ¿nos están protegiendo todavía o se han convertido en la cárcel que nos impide conectar de verdad con la vida y con los demás?